Muy buenos días, bienvenidos a todos los participantes que ya están en sala. Mi nombre es Xiomara Zapón, soy gerente de conocimiento del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala y también vicepresidenta del capítulo ACI Guatemala. Em, Les damos la bienvenida nuevamente a la serie virtual de conferencias Siempre Avanzando en Concreto. Queremos darle una cordial bienvenida nuevamente a todos los participantes que se han unido a esta serie y voy a hacer mención de los países de donde nos escuchan. Desde El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Argentina, Ecuador, República Dominicana, Perú, Colombia, Paraguay, Venezuela, España, Mozambique, India, Italia, Guatemala y Puerto Rico. Y desde el inicio de esta serie, les quiero hacer saber que hemos tenido alrededor de 1,600 participantes registrados de los países que acabo de mencionar. Esta serie inició en el mes de marzo y concluye el día de hoy. Estuvo integrada por 6 conferencias técnicas de una duración máxima de 1 hora, con participación de expertos a nivel internacional que nos han permitido ampliar nuestros conocimientos. La serie es una iniciativa del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala y el capítulo ACI Guatemala con apoyo de empresas que tienen presencia a nivel nacional y a las que agradecemos su patrocinio, ya que sin su patrocinio pues sería muy difícil llegar a alcanzar, a tener el alcance que hemos tenido con esta serie. Estas empresas son Cementos Progreso, Mixto Listo, Holcim y Sica. Así que nuevamente un agradecimiento y una mención especial a estas empresas que nos acompañaron durante todo el año. Hay cosas que son más de lo que pensamos, como en casa, donde los padres se convierten en tus amigos para toda la vida. O esas paredes grises en una construcción que se transforman en un hogar donde se resguardan esas charlas y sonrisas alrededor de la mesa. Más que una escuela, son el lugar donde se concretan los sueños y se forja un futuro prometedor para los más jóvenes. Más que edificios, somos oportunidades de empleo y negocio, porque más que concreto, cada camión que ves pasar lleva desarrollo a todo un país. Somos Mixto Listo. Aunque a veces no estemos a la vista, siempre estamos ahí. Los resultados que logran nuestros productos son muy claros de ver, porque en Sica vamos más allá de lo esperado. Somos una empresa global. Y desde hace más de un siglo, estamos construyendo confianza. Vamos más allá de lo esperado. Porque lo que nos hace exitosos es el coraje por la innovación. Y hoy, pues nos acompaña el ingeniero José Pepe Izquierdo Encarnación, quien nos hablará sobre reparaciones de concreto en el Capitolio de Puerto Rico. Pepe se ha desempeñado en la ingeniería civil durante los últimos 45 años. Además, ha participado activamente en múltiples organizaciones profesionales, cívicas, comerciales y públicas. Se desempeñó como secretario de Estado y secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. José Pepe Izquierdo fue presidente también del American Concrete Institute en el periodo 2003-2004. Ha tenido una larga y fructífera trayectoria dentro de la ACI. Actualmente preside el Comité 314 sobre diseño simplificado del concreto y el Comité 369 sobre reparación y rehabilitación sísmica. También ha sido miembro de los comités 375, 118 y del Comité
E705 sobre actividades educativas en tecnología. Pues Pepe recibió numerosos reconocimientos a su trayectoria. Yo solamente voy a mencionar algunos de ellos. Él es fellow de la ACI, es miembro honorario y también recibió el premio Alfred Landau por su dedicación al desarrollo de guías y normas para el diseño de concreto. Traté de hacer bastante resumido tu hoja de vida, Pepe, pero hay cosas que no puedo dejar de mencionar. Así que también fue distinguido por el Colegio de Ingenieros Agrimensores de Puerto Rico como el ingeniero distinguido de San Juan en 1992 y el ingeniero civil distinguido de Puerto Rico en 2002. En marzo de 2024 recibió la medalla Luis Muñoz Marín por su destacado servicio a Puerto Rico. Actualmente también es presidente del Comité Asesor del NIST y del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Él es fundador y director principal de la empresa de servicios de ingeniería Pórticos en Río Piedras, Puerto Rico. Y con esto, Pepe, te damos pues una cordial bienvenida. Muchas gracias. Es un honor tenerte el día de hoy acá. Un agradecimiento especial porque nos permite cerrar con broche de oro esta serie de conferencias y más que bienvenido. Muchas gracias, Xiomara. Es un placer siempre compartir contigo y con todo Guatemala, y con tantos países de toda Latinoamérica que están participando hoy. Así que voy a hablarles de un proyecto que llevo muy cerca del corazón, que dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a través de casi 4 años. Y el proyecto logró muchas cosas buenas, muchas cosas de tecnología. Así que vamos enseguida para que el tiempo corre. Así que adelante. Vamos a compartir la pantalla. Veamos si la puedes compartir. Listo. Muy bien. Espero que todos las estén viendo. Ya. Y Sí, este proyecto... ¿Estamos bien? Perfecto. Adelante. Okay. El proyecto recibió 2 premios en Puerto Rico. La obra sobresaliente del 2025 en Ingeniería Civil por el Colegio de Ingenieros y Inversores y del Instituto Americano de Arquitectos, capítulo de Puerto Rico, como ven aquí a la derecha. También se llevó el premio de la excelencia en proyectos de reparación. En cuanto a la ACI, fue una sorpresa para nosotros ahora en marzo. Sí estábamos compitiendo para la categoría de reparación y restauración, en el cual ganamos el primer premio, pero la gran sorpresa para nosotros como latinoamericanos y nuestro proyecto acá en Puerto Rico es que nos dieron el premio de mejor proyecto del 2025 del American Concrete Institute, como en la foto ahí el grupo de colaboradores, y los 2 premios a la derecha, pues tenía que compartirlo. Y los que están interesados y son miembros de la ACI, pues la ACI publicó un artículo en la revista Concrete International sobre este proyecto. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Tengo que siempre dar las gracias en Puerto Rico hay Cámara y Senado en la legislatura. Gracias a los presidentes José Luis Dalmau y don Rafael Hernández Montañez, Tatito, querido, y al César Hernández Alfonso, que era el superintendente o administrador del proyecto, como dueño de la ingeniera Mayralis Camacho, que fue la gerente, y Pablo Quiñones, que es el proyectista que me llamó cuando se encontró con ciertos problemas para que yo fuera a acompañarlo en el diseño. Pero tengo que mencionarles primero un poquito sobre el código de la ACI 562, que todo el mundo que trabaja con algún tipo de reparación, yo se lo recomiendo. A la ACI le tomó un tiempo entrar en el tema de las reparaciones, pero tiene un código y ahora mismo está en un proceso bien complejo para seguirlo mejorando. Ya llevamos sobre 10 años con este código y quería repararlo. Este código nos permite atacar los problemas de una manera ordenada, nos da guías de cómo hacerlo, ¿verdad? Y es lo que vamos a trabajar hoy. Aplica las estructuras de hormigón existentes, elementos de hormigón de edificios, estructuras no edificables, construcción de cimentaciones, losas estructurales, porciones de concreto, revestimiento de prefabricado, todo lo que usted se pueda imaginar. Y el proceso es realmente bastante llevadero. Este es un diagrama de flujo, ¿verdad? Se hace una evaluación,
Se revisan los planos, que lo que esté disponible, ver las condiciones existentes. Siempre es importantísimo entender que no podemos reparar algo basado en unos planos o unos documentos. Hay que ir ahí a la obra, hay que estar ahí presentes, ver las realidades, porque muchas veces hay muchos cambios de lo que es cerolino. Y luego de esa evaluación preliminar, determinar si hay daños estructurales o si el daño es causado por problemas estructurales. Porque hay veces que los daños son causados por situaciones climáticas, una estructura frente al mar, como es el caso del Capitolio, o una estructura de un ambiente muy corrosivo, fábricas, etcétera, ¿no? O si hay problemas estructurales, pues entonces hay que pasar a una evaluación estructural, que ahí están los pasos. Pero si no es estructural, entonces pasamos a los métodos y los programas de rehabilitación, que como aquí mismo hay empresas que auspician aquí, que tienen muchos materiales muy buenos para la rehabilitación y reparación de concreto. Pero si tiene un problema estructural, lo que es importante, ya lo dije una vez, no podemos confiar en los planos, si hay un problema estructural, tenemos que ir y hacer pruebas en el campo para obtener la capacidad de los materiales, tenemos que ir a tomar medidas en el campo, porque lo que dice el plano no necesariamente son las medidas. Estas dos partes son las herramientas fundamentales que nos permiten hacer un análisis con resultados que sean enfocados en poder resolver el problema. Una vez tenemos los materiales como son, la geometría como es, pues entonces procedemos a hacer un análisis estructural, los requisitos de servicio que se quieren, y procedemos a reparar la estructura. Esto es muy importante en la evaluación, evaluar la degradación de los materiales. Unas pruebas en NIST que mencionaron ahorita, yo presido el Comité para la Seguridad en la Construcción de Estados Unidos, del Instituto de Standards Federal, y pues estamos haciendo unas pruebas sobre el colapso del edificio en Miami, y una parte importante es que las pruebas que se iban a hacer tenían que ser con materiales degradados, porque el edificio tenía 40 años, no podíamos hacer hormigones nuevos que se parecieran, había que degradarlos. Así que este es un tema muy importante, porque el deterioro afecta a utilidad y afecta a otras propiedades, y así nos refleja mucho la capacidad del servicio. Como les dije ahorita, en el flujograma es muy importante las dimensiones reales. Investigaciones, hubo unos ejemplos de los primeros versiones de este documento 562, de estacionamiento, estaban especificados para 9 pulgadas las losas, después las losas, cuando las fueron a verificar en el campo, que estaban todas agrietadas, eran de 7 pulgadas. Pasa mucho que la colocación de acero es equivocada. Típicamente la barra superior la ponen más abajo por problemas de terminaciones, y eso es un desastre para todas estas estructuras que causan muchas grietas. Es importante evaluar las rutas de carga, eso es fundamental. Ya mencioné los datos existentes, las condiciones, las propiedades y si el sistema resistía sísmicamente. Y en este proceso, pues, una vez hemos hecho estas recomendaciones, es fundamental en los proyectos de reparación que haya una inspección rigurosísima. Rigurosísima. Tiene que ser una inspección que esté todo el tiempo, porque cada vez que se mezcla un batch, una muestra de materiales para pegar, para reparar, cada evento de eso es importante. Porque si yo tengo que tener 400 mezclas que tengo que hacer basado en lo que limita el manufacturero, y 10 de ellas estuvieran malas, pues voy a tener unas áreas en el proyecto que van a tener unas deficiencias y no se va a poder reparar lo que teníamos. Así que esa inspección rigurosa de la mezcla de los materiales, la preparación, es importante. Así que tenemos que tener una inspección muy rigurosa en los encofrados que se utilizan, la preparación de la superficie, que no se afecte más allá de lo que tiene que ocurrir, la colocación de los anclajes, mezclado, y vuelvo y repito, y curado los materiales. Todos estos materiales epóxicos, cementicios, etcétera, tienen limitaciones de temperatura. No puede ser usado más allá de esta temperatura. Por lo tanto, pues, un estacionamiento que reparamos recientemente también, en Puerto Rico hace mucho calor, y después de las 10 de la mañana, el estacionamiento estaba sobre 100 grados Fahrenheit, las losas de concreto.
y ese era el límite del producto que se está usando de reparación. Por lo tanto, limitamos a que el contratista nada más podía usar reparar hasta las 10 de la mañana, corroborado con termómetro todos los días por la inspección, todos los días. El contratista finalmente decidió empezar a trabajar a las 4 de la mañana para poder tener más jornada de trabajo, porque perdían el día sin la reparación. Así que esto es muy importante. La secuencia, las cargas de construcción y obviamente el postensionado si fuera necesario para repararlo. Y una vez traen materiales, pues hay que hacerle pruebas si realmente hay adherencia. Si no hay adherencia, la prueba de adherencia es muy sencilla. Nosotros la estuvimos haciendo en este proyecto y son fundamentales porque usó un buen material, había unos buenos planos, pero ¿cómo sabemos que la ejecución en campo funcionó? La única manera que lo vamos a hacer es si hacemos pruebas en el campo. Así que vamos al proyecto del Capitolio. Les enseño estas fotos para que vean nuestro hermoso Capitolio de Puerto Rico. Estamos muy orgullosos. Es una estructura de concreto frente al mar. La San Juan antiguo de Puerto Rico es una isleta anejada a la isla principal por 3 puentes. Y lo ven ahí, pues, un sol hermoso, y pues yo ahí con mi sonrisa orgulloso del proyecto. Aquí estoy con el arquitecto Pablo Quiñones y su equipo. Una foto del arquitecto Pablo Quiñones y su equipo, que esta era la hoja principal de los planos, ¿verdad? Agradecido por la oportunidad. Y les voy a enseñar un pequeño video que preparó el contratista cuando se terminó el proyecto, que tiene unas vistas muy bonitas. Tiene closed caption para que puedan leer el inglés. Pepe, Sí. el sonido no lo estás compartiendo, Oh. ¿sí? Pues puede ser que como volvimos a abrirlo, había que hacerlo otra vez. Un momento. Vamos a corregir eso Sí, enseguida. Volvemos aquí. Y share sound. Sí. Parece que no se quedaba sí. la opción puesta. Ok. Okay. This innovative technique allowed us to repair cracks. Déjame empezarlo. The Capitol building of Puerto Rico is more than just an architectural landmark. It is a symbol of our history, culture, and resilience. Over the years, this historic dome has stood as a testament to Puerto Rico's rich heritage. At BPMT, we specialize in the restoration and preservation of historical structures. Our latest project, Restoring the Capitol's iconic dome, combines modern technology with heritage preservation. The first phase involved the injection of micro-cements to restore the dome's structural integrity. This innovative technique allowed us to repair cracks and weaknesses while maintaining the dome's original form. To ensure long-lasting durability, we applied carbon fiber laminates to strengthen the internal structure. This cutting-edge material increases resilience while minimizing added weight to the dome. The terracotta facade, a key architectural feature, was stabilized and strengthened using specialty high-performance Syntec anchors that specialize in the strengthening of heritage structures. To restore its historic beauty, we used specialty mortars compatible with historic materials, preserving both form and function. Today, the Capitol Dome stands restored, stronger and more beautiful than ever. Thanks to BPM's commitment to innovation and preservation, this historic treasure will continue to inspire future generations. At BPMT,
We believe in preserving the past while building for the future. Our team of experts is dedicated to restoring the world's most iconic structures with precision and care. To learn more about how BPMT can help restore your heritage structures, visit us at www.bpmtpr.com or contact us today. The Capitol. Bueno, que era un pequeño anuncio de contratista. El video está precioso y me pareció importante, ¿verdad? Porque da unas vistas que no importa lo que yo diga, pues no las van a ver como cuando es un video. Pues este proyecto comenzó en la década de los 20. Es una joya como edificio institucional, inspirado en varios edificios clásicos y neoclásicos en Estados Unidos. Una de las partes muy importantes es que se incluyeron una serie de pruebas que vamos a verlas en detalle y utilizamos el código 562 para su reparación. Creo que es importante que nos pongamos en perspectiva que el ACI se fundó en 1904. Esta estructura se empezó a construir en el 1924, 20 años después de fundado el ACI. Pero que el primer documento que hubo de regular o dar guías para el hormigón armado, el concreto armado, no se publica hasta 1910 por la NACO, que ustedes ven ahí el logo de ellos, el National Cement User Association, ¿verdad? Y eso nos da una perspectiva, que este es un documentito que tenía 14 páginas, ¿verdad? Muy, muy diferente al código ACI 318 de edificios modernos, que tiene 629 páginas en su última versión. Así que estos ingenieros fueron noveles y atrevidos en hacer el proyecto, y como les voy a enseñar ahorita unas partes estructurales, eran unos diseñadores de armas tomadas. Y aquí pues tuvimos la suerte, el arquitecto Pablo Quiñones y su papá, ya son varias generaciones, han estado trabajando en el mantenimiento y mejoras de este edificio del Capitolio. Y tenían planos guardados en su oficina, o copias de planos, perdón, debo decir, que el mismo Capitolio no tenía. Así que fue una parte muy importante y esencial. Unos planos hermosísimos, todo esto es hecho a tinta, ¿verdad? Y pueden ver y disfrutarse el detalle de las secciones. Y ya se puede observar aquí, como ocurre en la mayoría de las iglesias principales, pues existe un doble domo, el domo exterior para la vista y el domo interior, que es el que se ve desde adentro. Ambos son en concreto, y lo vamos a ver en detalle más adelante. Aquí tienen otra vista, y aquí la versión moderna de esta misma vista, ¿verdad? Realizado por los arquitectos del proyecto. Entonces, pues una de las maravillas es que existía este plano estructural de la sección central del Capitolio. ¿Y por qué es importante? Porque, pues, como les dije, que es importante corroborar lo que dice ahí, lo cual hicimos, pero yo les confieso que si no hubiera existido este plano, probablemente la intervención que hicimos de reparación hubiera sido mucho más agresiva y se hubiera visto, porque ante la ignorancia, pues uno tiene que tener su seguridad, pero viendo cómo fue que el concepto en que se diseñó, observando las variaciones en el campo, pues nos permitió hacer esta intervención sin modificar arquitectónicamente el edificio. Ahí ven vista de fachada de origen. Y aquí algunas vistas de construcción, a cual le están tirando concreto y iban forrando en mármol. Según iban terminando, pueden ver todos los encofrados que hay ahí. En esta foto todavía no se ha empezado a construir el tomo. Aquí sí ya se ve la estructura central. Y entonces realmente se bombeaba verticalmente y se dejaba caer por gravedad el concreto. Aquí otra vista ya del 25 con el encofrado de la base, y aquí esta vista ya tiene el encofrado completo de la cúpula exterior del Capitolio. Y aquí pues terminado en 1928, obviamente no tenía ninguno de los equipos de aire acondicionado que hoy en día tienen, pero le tengo que dar la buena noticia que hay un proyecto para en 10 años eliminar completamente todos los equipos del techo para que se vuelva a ver de esta manera el proyecto. Ahora mismo estamos reparando estas cúpulas menores
en el techo. Eso está en proceso ahora mismo mientras hablamos. Así, ¿y qué fue lo que nos pidió el arquitecto que hiciéramos? Inspección detallada, evaluar los planos existentes, el diseño original. Y yo el día 1, el arquitecto no lo tenía contemplado, los costos no estaban contados. Y mire, hay que hacer un montón de pruebas de materiales porque aunque tengamos algunos planos, nosotros realmente no sabemos qué es lo que hay aquí. Y hay que hacer una serie de pruebas. Ya mismo les enseño el detalle de las pruebas que se hicieron. Y una vez con los resultados de esas pruebas de los materiales y los posibles problemas o no, pues discutirlo con el dueño y el arquitecto para ver las medidas a tomarse, diseñar las reparaciones, diseñar los anclajes que fueran necesarios para los elementos que vieron ahorita en el video arquitectónico, que son en terracota, que se estaban desprendiendo en el proyecto, que es por ahí que empieza el proyecto, por elementos arquitectónicos. Y entonces había unas áreas de corrosión, encontramos muchas más. Y hacer la reparación y hacer los planos. Esa era nuestra tarea. Así que contratamos a la empresa de Spec Group, que siempre lo uso con la experiencia del ingeniero Héctor Laverne, que aprecio y distingo mucho como ingeniero de materiales. Y se hicieron escaneos de GPR en vigas, paredes, las cúpulas, para determinar si el acero que estaba puesto en los planos es el que existía y pusieron realmente. Un cotejo de delaminado para ver si el concreto se había soltado. Acuérdense que está por fuera forrado de mármol, o sea que no podemos observar en las condiciones. Se hizo análisis petrográfico para determinar la composición del concreto, pruebas químicas de carbonatación, estudios de corrosión, y se hicieron una serie de núcleos para determinar la compresión existente. El tema, como esperamos, que había que estudiar el nivel de corrosión, el nivel de carbonatación, para que nos dijera, porque esta es una estructura de casi 100 años que está frente al mar. Y por lo tanto, con el viento, etcétera, pues tiene todos los requisitos perfectos para que haya mucha carbonatación. Y esta carbonatación, como ustedes saben, al alterar el pH del concreto, es el factor más importante que más causa la corrosión en el concreto. El concreto, según nosotros lo vertimos, tiene un pH, una alcalinidad entre 12 y 13. Pero cuando este disminuye por la carbonatación, entonces esa masa de concreto con las varillas se convierte en una batería que causa la corrosión. Es muy fácil determinar si hay carbonatación utilizando un líquido que se llama fenoltitalina, ¿verdad? Yo es que uso el nombre en inglés. Si la parte tiene carbonatación, pues se queda blanca. Pero la parte no carbonatada, pues será de color magenta. Entonces, en este proyecto tuvimos un popurrí. Como les dije, originalmente no tenía aire acondicionado. No existían los aire acondicionados comercialmente cuando se hizo este edificio. Y no hubo aire acondicionado hasta la década de los 60. Entonces les muestro la sección central. Y como una iglesia, como cualquier templo, pues esa cúpula con la cupulina era usada para chimenea, para circular el aire de agua caliente. Por lo tanto, quiere decir que toda la estructura central del Capitolio estaba expuesta a carbonatación por más de 40 años. Porque ahí el aire con agua de mar se movía a través de la estructura, empezando abajo, los pisos intermedios, y salía por los lados de la cúpula, atravesaba la cúpula interior, la cúpula exterior, y salía por la cupulina arriba, que es el mismo proceso del aire. Entonces, como podemos ver, gran parte no tiene color violeta, no tiene color magenta, por lo tanto está carbonatado. Una de las cosas interesantes me llama, mire, parece que usaron mucho carbón en el concreto, y después resultó que esto no es que se haya usado en el concreto carbón, aunque vamos a ver después un área que lo usaron para otra cosa el carbón, pero aquí era que el encofrado se protegía con una lámina de un cartón grueso que por uno de los lados tenía bitumen. Y cuando se hicieron los cores, los núcleos, pues se determinó. Así que se hizo core en paredes,
Aquí pueden ver un codo con la varilla, paredes interiores, pared exterior como la que está aquí a la derecha, ¿verdad? Pero me llaman histéricos del proyecto que ninguno de los núcleos salía completo, que todos los núcleos salían fragmentados. Y entonces, pues, ordenamos, creo que 6 núcleos más, fragmentados también. Entonces llegamos a la conclusión que el concreto original utilizado, recuérdense, si se recuerdan en su memoria, la cúpula interior era más chata, más bajita, pero la cúpula exterior es muy alta. Y los ingenieros supongo que usaron unas mezclas muy secas, ¿verdad? Para que el concreto no se les escurriera. Y esa falta de agua en el fragua de la mezcla causó que el concreto de la cúpula lo encontráramos que estaba lleno de vacíos por dentro. Esto pues levantó una alarma tremenda porque esto podía causar que no hubiera presupuesto suficiente para hacer el proyecto, porque para reparar esta cúpula, pensamos originalmente, habría que sacar el mármol para poder reparar todo ese concreto que estaba deficiente, porque eventualmente esto se iba a causar problemas porque estaba muy deficiente ese concreto. Vamos a entrar en ese detalle ya mismo. Se hicieron pruebas de delaminación, pruebas de corrosión, como pueden ver aquí. Estas pruebas de delaminación son muy importantes para saber si el concreto está sólido o no, incluyendo los edificios históricos. Y las pruebas de GPR para determinar si el refuerzo que estaba en el sitio era el que estaba en los planos. Antes de entrar a las soluciones, toca hablar de los andamios. La compañía que hizo los andamios de Puerto Rico Wire son unos monstruos, porque había 3 sets de andamios independientes. Obviamente el andamio exterior, que tenía que ir abrazando la cúpula, ¿verdad? Para poder trabajar, porque parte del proyecto era limpiar el mármol también. En la cúpula interior, lo pueden ver aquí en la esquina derecha abajo, era un andamio también en forma de cúpula, porque se tenía que ir moviendo la reparación de la cúpula por dentro. Y además, el interior de la cúpula estaba con unos mosaicos con losetas italianas, y estaban en malas condiciones, y se hizo un andamio interior dentro del Capitolio para reparar ese era un proyecto separado, pero es parte de este proyecto de los andamios. Así que para que tengan un tema de escala, pues aquí ven 2 obreros y aquí ven el andamio interior entre las 2 cúpulas, que ahí pasamos mucho tiempo. Pues vamos a tratar de que entendamos un poco cómo funciona la estructura del domo del Capitolio. Pues este es el domo principal. Aquí arriba está la linterna. Hay un domo interior. El domo interior y el exterior están apoyados en 2 cilindros de concreto también. Todo esto es concreto. Y abajo hay unas paredes octagonales, que esas 2 cúpulas están sostenidas por esas paredes que no coinciden en su eje. Una de las cosas que nos preocupó al ver este concreto eran estas manchas negras. Pensamos un momento que a lo mejor hubo fuego, pero fue lo que le habíamos dicho del cartón con asfalto. Y estas marcas y este patrón son meramente patrones del cartón doblado, como lo pusieron encima del encofrado. El domo interior no tenía ninguna muestra de esa. Pueden ver aquí, esto es una vista antes de repararse a la izquierda, ven muchas áreas negras. Pudimos entonces obtener muestras de este cartón con asfalto, lo pueden ver aquí a la derecha, y fue una cosa curiosísima, pero tenía mucho sentido. Y eso fue, el calentón de ese concreto tan seco fue tan alto que fundió el asfalto, y parte del proyecto era remover todo eso negro. No se pudo remover. Se había fundido, mezclado químicamente con el concreto, y ahí se quedó para siempre. Entonces, ahora vamos al misterio. Tengo la cúpula interior, tengo la cúpula exterior y tengo el octágono exterior. Entonces, el sistema estructural es simpaticísimo. Aquí, en estas
4 cajuelas que están pintadas de gris, es donde van los elevadores del edificio. Hay 2 elevadores públicos, un elevador privado para el presidente del Senado, un elevador privado para el presidente de la Cámara. Entonces, esas estructuras de concreto, que van a ver algunas fotos ahorita, están un vertido de concreto espectacular. Salen unas vigas que están aquí pintadas en color rosado crema, ¿verdad? Y entonces existen unas vigas radiales, las pueden ver aquí, que de las vigas estas rosadas y las paredes verdes afuera, esas vigas radiales aguantan la cúpula exterior, como lo pueden ver aquí. Si lo vemos en la sección aquí a la izquierda, tengo las vigas entre los 4 apoyos, tengo la pared verde exterior y aquí vemos la viga circular que va dando la vuelta, y ahí está apoyada la pared y estructura que aguanta el domo exterior. En el interior, ven esta sección aquí, realmente pues existe una viga que se apoya en estas puntas de estas 4 vigas y en un pie de amigo que sale de estas 4 paredes con una continuación de estas vigas que están en las esquinas, que lo pueden ver aquí pintadas de amarillo. Genial. Yo no sé si se me hubiera ocurrido esa idea modernamente de cómo aguantar la estructura de esa manera, pero es genial, está allí, lleva casi 100 años y el cálculo estructural estuvo excelente, no ha pasado nada con eso. Existe otra pieza interesante, muy correcta, en términos de evitar que las cúpulas tiendan a abrirse. Pues existe entre las 2 vigas, la interior y la exterior, una serie de vigas en forma de, yo digo, rayos de carretón, como lo pueden observar aquí, donde entre una y otra se aguantan y evitan que se expanda, se estire la viga. Entonces, pues la corrosión, hubo unas áreas, y dice, ¿por qué hay corrosión en unas áreas? En otras áreas no hay corrosión. Eso era uno de los misterios que teníamos que resolver, porque en el tema de restauración y reparación es importante saber cuál es la enfermedad antes de tratar de repararlo, porque usted puede entrar a una oficina de médico y hay mucha gente ahí sentada y dice, ¿usted qué le duele? El hígado, a mí el estómago, a mí me duele la espalda, a mí me duele un brazo, aspirina para todo el mundo. Se les va a quitar el dolor, pero no le curó ni el estómago, ni la espalda, ni la rodilla, a nadie. Hay que ver cuál es el problema para reparar el problema, no esconder el dolor. Así que ese proceso era muy importante porque había esa corrosión. Esta viga que vieron corroída, habían 2 de estas. Pues aquí la ven cuando la desmantelamos, nada más se podía hacer una viga a la vez, y aquí la ven a la derecha terminada, donde se reparó, se le puso los aros como tenían que ser y se le volvió a poner concreto para que quedara bien. Pues la clave fue que donde quiera que había superficies horizontales en la estructura del domo, estamos frente al mar, viene el viento, levanta el agua de sal, la sal vuela, se le pega a la estructura. Cuando llueve en Puerto Rico, pues entonces esas sales se disuelven. Y si hay porosidad, si hay algún huequito, esas sales se disuelven. Es importante entender que, por ejemplo, aquí abajo, esto varía de tamaño. En las esquinas puede tener 2,5 metros de ancho. En los bordes otros puede tener muy poquito, 1 metro quizás. Pero es superficies que acumulan agua. Entonces, aquí en esta transición horizontal entre la pared y la cúpula, también se acumulaba agua. Y acá arriba hay una especie de balcón, donde lo hicieron como una especie de observatorio que se sube de este nivel al nivel principal. Y ahí pues encontramos rastros que en distintas épocas, en huracanes, etcétera, se taparon los desagües y el agua llegó a subir 30, 40 centímetros dentro de ese balcón. Obviamente esa agua con sal disuelta pues permeaba eventualmente por la estructura, otra vez con unos concretos de los años 20. Así que esas áreas expuestas eran el origen de esta corrosión. Y si eso lo mezclamos con el dato que en Puerto Rico el viento viene del este, como término general, 90% del año viene del este, pues entonces
las áreas más afectadas eran las áreas que estaban noreste en todo el edificio. Y así fue que lo pudimos corroborar. Si lo vemos en planta, esta es la planta de nivel intermedio, donde aquí afuera es que se están esas balconetas y aquí está la estructura de la cúpula principal y aquí la estructura de la cúpula inferior. Esta es la balconeta que está arriba de observación. Y por lo tanto, pues las que estaban en el noreste, una vez inspeccionamos por debajo la estructura, que ellos no la habían visto y el arquitecto tampoco, porque eso estaba con plafones. Y de nuevo, hay que quitar todos los plafones, hay que ver área por área, a ver hasta dónde se extiende la corrosión. Y así lo hicimos en nuestras inspecciones. Así que hubo que hacer unos detalles, es muy importante todas las áreas, la reparación, hay unos procedimientos. Aquí vemos una sección general. En la transición, recuerden, esta es la pared de la cúpula principal, este es el exterior, y aquí, que se acumulaba agua, todo esto estaba muy deteriorado. Aquí adentro de esta transición también estaba deteriorado. Siempre estas áreas de agua. Y pueden ver aquí, es importante los planos hoy en día de reparación particularmente. Hay que poner fotos, hay que poner muchas fotos, y señalarlos como si fueran detalles. Tal corrosión, dependiendo del plano que sea, pues llamar a un detalle particular. Pero era importante que el contratista que fuera a cotizar la obra entendiera la magnitud de trabajo. Obviamente esta es la esquina noreste, el área que estaba más dañado. Pueden ver que todas las losas de concreto estaban explotadas por la corrosión. La viga encima de la pared está corroída, esa área que se acumulaba agua encima, ¿verdad? Y fuera de que estas áreas que están dañadas, pueden observar lo bonito que están los concretos. Hicieron unos encofrados, obviamente en tabla. El plywood o la madera contrachapada no existía para esa época. Así que tengo que decir que la calidad, no que era que la calidad del vertido era malo, era excelente. Obviamente había unas condiciones ambientales no muy conocidas en la época que la afectaron, y obviamente el tema del concreto muy seco en edificios. Así que vemos aquí, en otras áreas era menor, pueden ver aquí los encofrados bien bonitos. Otra vez la viga de transición en la pared, que allá arriba colaba agua, y ven cómo explota abajo el acero de refuerzo. Así que eso fue un proceso, los planos detallados, todas las áreas que tenían corrosión. Aquí vemos una losa reparada en el lado izquierdo. Aquí vemos las inyecciones en el área de las grietas reparadas en la viga de transición, y ven aquí abajo la parte inferior de la transición reparada. Esto que ven aquí, lo ven aquí abajo reparado, y aquí ya se estaba inyectando la grieta. Entonces, ¿cómo llegamos a reparar la cúpula? Pues como les dije, el instinto original, pues quito todo el mármol, inyecto la cúpula por todos lados, me aseguro que no queden huecos y estamos bien. Pero esa opción podía aumentar la obra más de $1,5 millones, $2 millones, desmontar todo el mármol de las cúpulas. Y eso pues no era viable. Entonces tengo que agradecer a la gente de Master Builders, hoy en día son parte de SICA, del conglomerado SICA. La gente de Master Builder generaron una serie de reuniones, tuvimos varias reuniones por Zoom con distintos especialistas, y ahí fue donde llegamos a la conclusión de utilizar un microcemento. Ya mismo vuelvo allá atrás, el Master Rock MP900, que es un microcemento que se utiliza en las minas. Una vez hacen el túnel, para estar seguro que no vaya a colapsar, se inyecta el túnel para que los mineros puedan pasar a trabajar seguramente, y entonces se queda entonces unos arcos sólidos, ¿verdad?, por este microcemento que se inyectó. Siempre que vayan a inyectar, ya sea bóvedas de ladrillo y calicanto en las estructuras antiguas, iglesias, etcétera, o de concreto, tiene que ser un patrón que usted inyecte desde abajo primero. Eso es fundamental. En este caso, basado en la cantidad de vacíos que había, el ingeniero Laverne y yo hicimos una apuesta a quien estaba más cerca. El ingeniero Laverne decía que había como un 5% de vano. Yo decía que había 10. Al terminar la obra y calculamos
el volumen de concreto de microcemento que se había utilizado, el número dio 8%. Así que me gané una botella de vino porque estuve más cerca del resultado con mi amigo Héctor Laverde. Y lo importante es empezar a inyectar abajo, porque si usted empieza arriba, ese microcemento o el material que usted va a usar para inyectar, pues corre por donde quiera. Nosotros queremos ir consolidando. Entonces se inyecta abajo, patrón de inyección cada 16 pulgadas, subo 16 pulgadas y un patrón otra vez de 16 pulgadas, y así, hasta llegar a la cúpula arriba. Y de esa manera nos garantizamos que toda la cúpula esté rellena con este microcemento que funcionó espectacularmente bien. Y cuando este ingeniero de Master Builders, Luis Piñero, da un servicio tremendo en la obra, en los productos, es muy, muy conocedor de la mezcla de materiales, etcétera. Y cuando la primera vez que hizo una mezcla de microcemento, yo estaba preocupado porque yo veía ese microcemento como un mortero, un grau. Yo decía, pero ¿cómo eso vamos a inyectarlo? Se ve muy... Y Luis me decía, Pepe, ten fe, deja que le echemos los químicos. Y una vez se le echó el químico, era un líquido oscuro. Una cosa fascinante, la química de estos productos desarrollados. Una nota muy importante, hablé ahorita del tema de control de calidad. Cuando se está inyectando, como es este caso, ven a la derecha esta imagen. Cuando los obreros se van a almorzar, hay que limpiar la máquina de inyección. No es para limpiarla por la tarde cuando acabamos. Estos son unos microcementos, fraguan rápido. Usted dejó de usar la máquina, hay que limpiarla. Regresó de almorzar, vuelve y la ensucia. Cuando se va por la tarde, tiene que limpiar la máquina. Esto es como las cocinas. De eso no hay manera. Si esa rigurosidad, el inspector no está encima y el gerente de obra no está consciente de eso, va a ser un fracaso la inyección. Así que importante cumplir con los tiempos de los materiales y cumplir. Ellos no más podían mezclar de poco en poco porque el tiempo que les tomaba inyectar, porque si no se me fraguaba en los cubos que veía ahí. Así que creo que se lleven en la mente, si algo se lleven de hoy, es que es religioso, es una especie de religión lo que hay que tener con estos materiales modernos para garantizar su eficiencia y su eficacia en el uso para el cual lo hemos diseñado y que el dueño está pagando, que queremos que sea muy eficiente. Es que el contratista al principio pensó que era más fácil poner paneles de plywood e inyectar, ven ahí los 16 pulgadas por todos lados, ¿verdad? Ven las dos fotos, ¿verdad? El método no resultó muy efectivo, sí fue efectivo inyectando, pero se les colaba mucho mortero por fuera. Y entonces se cambió el método de que resano la superficie con mortero cementicio para que no tenga escape, y entonces procedo a inyectar y así no tengo pérdida porque voy sanando la superficie que voy a inyectar de manera que no se me escape. Ojo, le advertimos al contratista que podía salir microcemento por el mármol afuera. Entonces tenían que tener un obrero afuera velando porque se me mancha el mármol, y hasta ahí llegamos, nos botaban a todos del proyecto. Así que había un obrero allí pendiente a que se pudiera evitar que si se filtraba el microcemento para afuera, limpiarlo. Ocurrió 4 o 5 veces, dicho sea de paso, inmediatamente procedieron a limpiarlo antes que hubiera fragua. Y aquí ven pues el proceso de inyección individual ya, porque se iba haciendo, se barrenaba, se inyectaba, se barrenaba, se inyectaba. Una vez estaba resanada la superficie. Entonces, eso siguió hasta arriba. Aquí ven imágenes a la derecha, ¿verdad? El navio era muy bien pensado, tenía unas plataformas, ellos iban subiendo los tablones a medida que vamos subiendo. Y aquí tuvimos el privilegio de que el Charles Nemeit, que era presidente de la American Concrete Institute, doctor Charles Nemeit, que era parte del equipo de Master Builder que nos ayudó a escoger esta mezcla. Vino a Puerto Rico a dar unas conferencias y lo llevamos allí para que viera el proceso de la inyección de los morteros para consolidar la bóveda exterior. Y aquí tenemos una foto con todo el grupo. Aquí esta figura tan flaca, ese soy yo,
Anabel Menegildo, la presidenta de la ACI de Puerto Rico. Este era el superintendente. Sin el empuje de este señor, don César Hernández Alfonso, no se hubiera podido hacer. Un gran gerente de proyecto, etcétera. La inspección y obviamente el apoyo total del presidente de la Cámara de Representantes, financieramente el dinero que hizo falta para distintas cosas. Y aquí ven a Charles Nimei. Y aquí este es el contratista, el ingeniero José Raúl Gaya, y aquí Mayra Liz Camacho, la ingeniera que estaba a cargo del proyecto. Entonces, llegamos a la parte de arriba, a hacer las reparaciones, y una de las cosas que encontramos es que había una desviación de los planos. En los planos eso era como una viguita chiquita. Parece que les dio miedo en el proyecto de construcción, que era muy chiquita, y esas vigas que aguantaban en la cupulina eran como el triple de grande de los que estaban en los planos. Lo pueden ver aquí a la derecha, ¿verdad? El patrón reticular que tenía apoyado en la propia bóveda. Y era un área que tenía muchísima corrosión. Recuérdense que les hablé que esa balconeta de observación varias veces se había inundado en huracanes y cosas, y había muestras en las paredes de 30, 40 centímetros. Esa agua se desbordaba por dentro de la estructura. Y estos rastros de tanta corrosión en el anillo para subir a la cupulina, pues ven ahí los rastros de la corrosión, un deterioro grandísimo. Aquí hay más fotos de deterioro. Entonces estas dos fotos entonces de la derecha fue ahí la gran sorpresa. Cuando repican para hacer reparación, siempre te repica, dejar el acero expuesto, corregir el acero, reemplazarlo si es necesario, aplicar el inhibidor de corrosión, los distintos epoxi. Encontramos que parece que se les acabó el acero o les dio miedo de toda esa fuerza, y encontramos que habían puesto angulares de acero metidos ahí dentro de la viga. No sabemos el uso, pero peor aún, como muestra a la derecha, encontramos, obviamente habían usado el mismo concreto muy seco de la bóveda, que gran parte de esas vigas por dentro estaban huecas. No era que tenían vano, estaban huecas. Como pueden ver a la derecha, pues con un cantacito ahí, pues ahí se cayó el concreto y quedó expuesto completamente las varillas, y falta una sección enorme aquí de concreto. Aquí ven otra foto de lo mismo, ven los angulares y las varillas ahí por debajo. Me voy aquí a la derecha, la misma situación. Así que estas vigas hubo que repararlas, ponerlas inhibidores, reemplazar el acero que estaba malo, y entonces inyectarlas completamente con el mismo microcemento, porque no había manera de garantizar de que estaba ahí. Una vez se le devolvió la forma, se inyectaron para garantizar que había concreto. Y pueden ver aquí las inyecciones que se fueron haciendo en las vigas, las reparaciones. Y después de eso, el mismo contratista, tengo que decir que no fue mi idea, dice: pues yo tengo mi preocupación como quiera, ¿por qué no le ponemos fibra de carbón ahí para que sirvan de refuerzo de cortante adicional para por si acaso? Y a mí me pareció una gran idea, y así pues desarrollamos el concepto con el contratista de ponerle fibra de carbón, como pueden ver aquí. Otra vez estamos hablando de esta área. Y tristemente, si usted va hoy no va a ver eso, lo pintaron de blanco. Yo decía que eso lo dejaran ahí, porque para mí era la foto más bonita de todo el proyecto. Pero yo soy nerd, me gustan esas cosas. Así que ahí quedó eso, pero después lo pintaron de blanco. Se reparó, se reconstruyó. Yo llegué a la conclusión que la cúpula era tan rígida en su cascarón, porque es un cascarón bastante vertical, que las vigas nunca hicieron nada. La cupulina estaba agarrada de las mismas cúpulas, y no, las vigas ahí nunca hicieron mucho trabajo, porque no existían mucho las vigas. Así que esa fue mi conclusión. Entonces, en cuanto a la cúpula interior, que se muestra aquí una superficie muy rugosa, sin embargo, la compresión estaba buena, no tenía vanos adentro. Lo único cambio que encontramos en los planos es que en vez de terminar en forma de ángulo contra la viga, pues tenía ahí un 2x6, lo usaron por fuera para crear un borde, pero más allá de eso no encontramos ningún problema. De todas maneras, entendimos que para proteger los mosaicos que hay de abajo, ya que estábamos haciendo un proyecto, se debiera aplicar una impermeabilización como si fuera un techo expuesto, ¿verdad? Un material que tuviera por lo menos 20 años de garantía, y ahí ven
como la cúpula interior se le aplicó el material, ¿verdad? De impermeabilización. Entonces, el otro tema, antes que Xiomara me apague el micrófono, es el tema de la ornamentación de terracota. Esto, el transeúnte que pasa por allí, piensa que es parte del mismo mármol, pero todas estas ornamentaciones vienen de unos catálogos que venían de piezas de terracota esmaltadas, ¿verdad? Y los arquitectos diseñaban combinando estas piezas que imitan, ¿verdad? La arquitectura clásica griega y romana, etc. En este proyecto, el arquitecto hizo unos planos exquisitos, exquisitos, y les muestro uno nada más, donde cada una de las piezas tenía un número y su estado en que estaba, etcétera. Aquí fachada por fachada, ahí no se puede leer mucho el tipo de pieza, etcétera. Pero un trabajo tremendo, un trabajo de indio. Entonces, el problema era que fue como empezó todo este proyecto. Es que esta parte que vuela aquí, ¿verdad? Se instala para que pueda aguantar la plataforma que vuela más arriba, ¿verdad? Y estos modillions, es el nombre en inglés, estaban muy deteriorados. La razón que estaban muy deteriorados es que adentro tenían unos angulares de acero. Angulares de acero que estaban cogidos al concreto que estaba en el interior de la estructura, volaban los canales de acero y el modillion, ven la forma que tiene en su interior aquí abajo, se insertaban esos angulares de acero. Al ser insertado ahí, pues otra vez frente al mar, casi 100 años, se iba percolando el agua de sal, se expande el acero de los angulares, me revienta la terracota. Y esto parece que venía ocurriendo ya por varias décadas porque tenía remiendo, etcétera. Algunos le metían concreto adentro, que no es la intención es que fuera más liviana. Pues ven aquí a la izquierda como una de estas modillions está relleno de concreto, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Esto lo que hace es más daño porque le pone más peso. Le está metiendo un peso al modillion que no tenía, que se supone el modillion a la vez que aguante la plataforma que está más arriba. Así que fue unas reparaciones que causaron más daño. Y estas eran las secciones que se prepararon en los planos, ¿verdad? Estas son las piezas, esto que ven más oscuro, las piezas que son de terracota, de acuerdo al catálogo. Este es el modillion, ¿verdad? Y ese modillion, pues, le pusimos pues para hacer unos angulares nuevos, etcétera, y arreglarlo. Y esto, pues, era un relleno que tenían liviano. También propusimos la alternativa de reparar estos modillions con un proceso que se llama el proceso Syntex, que es una patente europea espectacular, espectacular. Particularmente para estructuras históricas y estructuras que tienen ladrillo, etcétera, porque lo que hace estas barreras, en vez de ser un tornillo de expansión como cualquiera, penetra hasta un área que sea sólida, como lo ven aquí en el diagrama, y entonces la terracota, que es frágil, quebradiza, pues esta barrena se introduce con una media, que esa media se llena de mortero, el mortero expande y pilla la terracota sin hacerle esfuerzo de tensión a la terracota. Así que esos dos métodos se opusieron, cuando empezamos a hacer las reparaciones. Pues esto es lo que le iba a decir. Aquí pueden ver el angular corroído, ven mi diagrama aquí a la derecha de campo y ven aquí el diagrama corroído, ven las piezas, el modillion, las distintas piezas de terracota. Entonces, para nuestra sorpresa, para crear un material liviano, ellos mezclaron cemento con carbón en bloque, de manera que el carbón era el agregado grueso, alivianaba muchísimo este proceso, una gran sorpresa que nos encontramos de ahí. Y para caminar también encontramos un overlay de ladrillo en la superficie horizontal. Que ven más ejemplos del angular corroído. Angular corroído, reventaba los modillions. Y entonces, en este proceso, aquí ven el modillion con el angular que la agarra. Aquí está el angular y ya no está el modillion. Nos dimos la cuenta una vez que estábamos allá arriba, muy cerca de
de estas piezas que el proyecto podía ser un fracaso eventualmente porque íbamos a reparar el 50% de los modilios, pero el otro 50% estaba en unas condiciones que a lo mejor algunos reventaban en 2 años, algunos en 5 y algunos en 10. Entonces iban a decir, mira, esa reparación no sirvió para nada. Y que realmente debíamos reparar todos los modilios. Y entonces eso causó un pánico presupuestario. El contratista y yo llegamos a esa conclusión. El arquitecto, una vez le explicamos, concluyó lo mismo. Y entonces fuimos a ver al superintendente. Y el superintendente quedó en pánico, obviamente por el tema del presupuesto. Aquí tienen más fotos, ya más cerca. Aquí ya no hay modilium. Ven los angulares, esto corroído y habían perdido sección. Estos están completos, pero corroídos, ¿verdad? El cambio de volumen que causa la corrosión. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de qué tal, porque el tema era, el costo era que se había que desmontar toda la terraza de terracota para poder sacar los angulares. Entonces se me ocurrió la idea que si nosotros picábamos el modilium con una sierra de mucha capacidad, sacábamos el modilium, entonces picábamos el angular, los 2 angulares, los sacábamos de ahí. El que está en el concreto lo consolidamos con inhibidores de corrosión que vienen para eso y poníamos los modilium para atrás con Sintex. Entonces así no había que desmontar, podíamos hacer una operación exterior. Hubo muchas peleas, si funcionaba, si no funcionaba, etcétera. Decidimos hacer una prueba, funcionó. Y estas fotos que ven aquí ya son de la maquinaria con ejes que desarrolló el contratista para que se hiciera con precisión, tanto horizontal como vertical. Ya aquí pueden observar aquí una de las aperturas para Sintex, que vamos a ver eso ahora en detalle. Pero funcionó. Así que con el contratista trabajamos, el contratista sometió esta alternativa con Sintex, consultó allá con Sintex en Europa y en Estados Unidos. Y estos son los patrones de Sintex que se decidieron poner, incluyendo uno vertical aquí, para unir todas las piezas. Y también mantener en las esquinas los angulares de stainless steel, porque eso no había quien nos esquivara. Y el contratista propuso también hacer como una viguita de concreto para asegurarnos que esos angulares no se salieran de su base. Así que aquí ven ya el proceso de inyección de Sintex. Con lo mismo se hicieron unos ejes, una estructura de acero especial para que los barrenos que se hicieran fueran al ángulo exacto y preciso que requería el diseño que habíamos puesto acá, ¿verdad? Con sus ángulos. Y ahí se fue con la paciencia de Job, cortando cada uno de los modilios, haciendo unos barrenos. Aquí ven el aeropuerto, parece un avión. Esta es la esquina con el nuevo set de angulares de stainless steel, ¿verdad? Aquí esto que ven color crema son las piezas de terracota debajo que iban a quedar aguantadas por los angulares de esquina. Aquí lo pueden ver de frente en la obra. Entonces ven ahí toda la colección de modiliums. Entonces una de las cosas importantes es que en el origen las que estaban dañadas se habían mandado a comprar. El arquitecto consiguió la fábrica original que había hecho las terracotas en 1920. Y entonces ahí se preordenaron las que se iban a cambiar. Aquí, pues como estábamos reparando algo que no se había ordenado, se ordenaron unas cuantas más modiliums, pero podíamos trabajar. Ellos nos proveyeron el esmaltado en forma líquida para las correcciones y las mezclas necesarias. Y aquí pues ven distintas fotos de los modiliums. Aquí una prueba, vino la presidenta de Sintex en aquel momento, este es el arquitecto Pablo Quiñones, y este es el inspector Nicholson, un inspector extraordinario. Él es parte responsable del éxito. Aquí ven al superintendente, con la que era presidenta de Sintex, el contratista, y Mayrali, la ingeniera. Y ven ahí los tubitos, obviamente tiene que haber uno para inyectar y uno para que el aire salga, ¿verdad? En el proceso Sintex. Lo ven aquí en más detalle. Y esta es mi lámina favorita, y ya con esto estoy terminando. Es que al final, toda esta labor de tecnología, de ingeniería sofisticada, etcétera, lo que le da el detalle de la perfección,
que vemos en la foto fue un grupo de artistas plásticos con unas espatulitas, y por eso pongo esta foto, ¿verdad? Que casi no se ve la espátula ahí. Unas espátulas así pequeñas, como de 2-3 centímetros, porque las piezas de terracota no coincidían, vinieron con defectos. Entonces se cortaban, se ponían, y estos artesanos con mezcla de arcilla y los esmaltes corrigieron la forma una a una, para que al final tuviéramos el resultado que vemos aquí en el centro. Y aquí abajo, este es el artista principal, el artista Núñez, que era el jefe del grupo, donde, que dicho sea paso, él restauró los mosaicos también interiores. Pues se lo llamaron para que viniera a esculpir las terminaciones de esas terracotas, un trabajo maravilloso, así que tenía que dedicarle una lámina hecha. Y tengo que terminar enseñándole los mosaicos. La empresa Sencor hizo la evaluación de los mosaicos, loseta a loseta, se reemplazaron, se fueron cambiando, se pidieron Italia a la fábrica original, se instalaron, quedaron hermosísimos los mosaicos, y la prueba, se arregló el escudo de Puerto Rico. Miren la prueba, quedó hermosísimo la cúpula interior. Y por si no lo sabían, soy abuelo. Cumplí mi tiempo ahí. Sí, sí, justo en tiempo porque iniciamos 5 minutos pasados de las 10 y después pues todas mis eh, palabras de bienvenida. Así que perfecto. Pepe, es un proyecto hermoso, te puedo decir, porque es increíble, 100 años el edificio, y creo que este proyecto da para mucho más, es para otra hora o 2 horas No, con sí, el tema de la no, otro día, no, por en eso que presencial, yo me ajusto al tiempo que me dan, Xiomara. Yo me ajusto al tiempo que me dan. presencial aquí en Guatemala. Este, Perfecto. Con mucho porque gusto. ves toda la parte de la tecnología del concreto hace 100 años. eh, y, por ejemplo, cómo ha avanzado ahora el desarrollo de los aditivos, cómo es más fácil el manejo del concreto. eh, pero bueno, yo estoy fascinada de la presentación, de verdad, de todos los detalles. Y te agradecemos mucho pues haber aceptado la invitación, estar en este espacio y acompañarnos también como representante de ACE Internacional para cerrar la serie de este año con este proyecto tan bonito. Eh, Muchas gracias. Y hay una pregunta que sí tenemos acá, que va a ser la única que vamos a responder, para que tú le puedas ampliar. Um, bueno, hay un comentario, dice, nunca había estado tan pendiente de una ponencia, pero esta ha sido un placer ver todo Me el alegro, me trabajo alegro. de este proyecto. Y no, o sea, te voy a enviar los comentarios porque dice, lo voy a hacer rapidito. Grandioso trabajo, intervención, con mucho talento y conocimiento y uso de materiales actuales. Se disfruta verlo. Muchísimas felicidades al experto Pepe. Admiración y respeto. Eh, y todos han estado aquí atentos. No hemos tenido participantes que se hayan ido saliendo por el tiempo, porque creo que estamos muy impresionados de este proyecto. Y no cabe duda que pues ese primer lugar en el ACI está más que merecido. La Fue una pregunta es, gran ¿cómo se... sorpresa para nosotros, ¿sabes? Nosotros la verdad que No, lloramos, hicimos pucheros, subimos allí, festejamos. claro, ¿cómo no? Hacen una pregunta técnica y cómo se verificó la compatibilidad de la química de los morteros de reparación con el concreto existente. Como dije al principio, por eso es que es bien importante cuando te vas a, a embarcar en un proyecto de reparación, tienes que conocer el material que existe allí. Por eso mandamos a hacer petrografía, por eso hicimos ensayos de compresión, etcétera, para poder conocerlo de manera que cuando vas a usar materiales sean compatibles. Y gracias a esa data que teníamos, como les dije, tuvimos una serie de reuniones de expertos
para buscar el material ideal. Y esta solución de ese microcemento, como le dije, economizó un montón de dinero y tiempo, porque permitirnos inyectar desde abajo era una economía para el país y una manera muy eficiente de hacerlo. Pero fue gracias a la data. Es importante la data que tengamos del sustrato, porque si no, no pegan una cosa con la otra. Eso pasa mucho en los edificios históricos, que Yo le creo quieren que meter epoxi enseguida. nos quedamos con esa inquietud de todos esos datos. Por eso te decía, este proyecto da para muchas, No, muchas más el informe presentaciones. de Spec Engineering tiene 300 páginas. Wow. Decía hasta los pies cuadrados de delaminación que había, todo con una precisión enorme. Muy bien Ya, hecho por mi no. amigo Este, Talavera. perfecto, Pepe. Nuevamente, muchas gracias. Ha sido un honor tenerte en este espacio y acompañarnos con este proyecto tan interesante. Pues ya estamos en tiempo, nada más que agradecerles a todos los participantes y especialmente a ti, Pepe, por estar hoy aquí con nosotros y apoyarnos en el cierre con broche de oro. Quiero recordarles que para quienes no hayan podido asistir a las conferencias anteriores y que pues por alguna razón no se hayan unido a esta y todas las conferencias anteriores van a estar disponibles en nuestro sitio, en nuestro canal de YouTube para que pues muchas otras personas puedan escuchar esta conferencia y las otras. Para finalizar, recordarles que quienes hayan cumplido con el 80% de asistencia a las conferencias van a recibir un diploma de participación. Esto lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico y pues sin más, queremos desearles desde ya unas felices Pascuas y un año 2026. Me falta mi, listo, ahí está. Un año 2026 lleno de salud y de prosperidad. Y pues estén atentos a la serie del próximo año. Tendremos una dinámica muy similar y seguramente con temas muy innovadores. Así que muchas gracias, gracias también al equipo del instituto que durante todo el año dio seguimiento a esta serie. Hay muchos colegas y amigos de ACI Latinoamérica conectados que te han estado mandando saludos. Y pues nada más que desearte lo mejor, Pepe. Un fuerte abrazo a la distancia. Siempre, se te quiere mucho. Yo también, un abrazo. Hasta luego. Y felicidades a todos. Con esto nos despedimos y nos vemos el próximo año. Hasta luego. Hasta luego.